Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Eduardo Sanz Lobatón. Yayo está con nosotros, director general de aduanas de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Michel, un placer estar aquí y la verdad es que muchas cosas que contarte, muchas cosas que decir, o sea que a tus órdenes. Bien, director, iniciemos con su posición en la Dirección General de Aduanas. Hay mucho que contar, los que trabajamos directamente con el sector, vemos que te hablan de originalmente la agilización de los procesos, se han quitado algunos temas de logros a nivel de tiempo, pero yo soy de los que digo como que se sigue hablando de las 24 horas y hay muchos temas que se han logrado en la Dirección de Aduanas. Si hoy usted tuviera que evaluar estos 3 años de la Dirección General de Aduanas, ¿qué puede exhibir como decir esto ya lo hemos podido lograr dentro del sistema? Sobre todo que usted entró en una situación atípica, no solo un problema de que el país estaba en una pandemia, el problema logístico que se armó en el mundo con el problema de la pandemia y de la guerra, esto ha sido impresionante. Háblenos de la Dirección de Aduanas. Mira, Michel, la verdad es que han sido 3 años profundamente intensos. Y a mí me gusta citar mucho una frase de Luis Abinader, que él preguntaba de manera jocosa los primeros días del gobierno, ¿cuál es la crisis de hoy? Porque la verdad es que ese principio fue una sucesión de crisis una detrás de otra. Y mucha gente no toma en cuenta que el mundo en lo logístico fue que tuvo la mayor crisis, porque hubo una disrupción de las cadenas de abastecimiento que definitivamente produjeron distorsiones en muchísimas áreas de la economía que repercutió en muchísimos problemas en el mundo. Yo creo que lo principal que nos hace sentir a nosotros orgullosos del trabajo que hemos hecho en la Dirección General de Aduanas lo vamos a dividir en 2 renglones. Lo primero es lo regulatorio. Hemos hecho una labor legislativa de una Ley General de Aduanas que tenía 60 años parada y sus reglamentaciones que hoy nos ponen a la vanguardia en el mundo de la legislación de comercio exterior, que a su vez facilita inversión extranjera, facilita la creación de empleo, facilita la creación de centros de distribución, que es lo que llamamos centros logísticos. Y por el otro lado, lo que ya decías, agilizar el comercio desde muchos factores. Se ha entendido bien el tema del despacho de 24 horas, que ha llevado el promedio de despacho de casi 9 días, que era antes de nuestra administración, a 2 días y 15 horas en promedio ya en el día de hoy, habiendo nosotros despachado más de 40,000 contenedores en el proceso de 24 horas, que lo hemos horizontalizado. Anteriormente esto solo se hacía desde los puertos de Jaina o de Caucedo, pero ya se hace en los aeropuertos, ya se hace en otras regiones del país, como el Cibao, como Puerto Plata, que no se hacía antes. Entonces ese despacho de 24 horas quiere decir un ahorro fundamental para la gente que tiene que pagar menos almacenamiento, que tiene que pagar menos seguridad, que tiene que pagar menos costos de seguridad también para sus mercancías. Eso nos ha ido convirtiendo en un hub logístico de calidad regional que ha traído al país, por ejemplo, lo que hemos hecho, lo que esto ha ayudado a nuestras zonas francas, lo que esto ha ayudado a nuestros exportadores. Porque antes, ¿qué pasaba? Tú producías piña para mandarle a Estados Unidos, pero la piña te duraban 3 días en salir de aquí, 5 días en salir del muelle o del puerto de Estados Unidos donde iba, y las piñas se dañaban. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros no solo hemos agilizado el despacho de aquí, sino que lo hemos homologado con Estados Unidos. Yo soy el primer director de aduana que reciben en Washington, D.C. un director de aduana de Estados Unidos, que es el director de CBP. Hemos enlazado nuestros procesos y esos procesos le han dado a la República Dominicana una visión, una competitividad, que fue la visión de Luis Abinader desde cuando estábamos en la oposición, que ideamos el programa de burocracia cero. Ese programa de burocracia cero lo que quería era eliminar todos estos trámites burocráticos, todos estos trámites de la permisología, que a veces desde cualquiera que quiera remodelar una casa, o al que quiera instalar un hotel, o al que quiera invertir en una industria, se le presentaban muchísimas trabas. La Dirección General de Aduanas ha sido la primera institución del gobierno, ya tenemos otras como el MIBE,
como también se está trabajando en otras instituciones, pero fue la primera que se adscribió al programa de burocracia cero y que felizmente tenemos estos resultados, que ha dado pie, primero, en más dinero para el Estado Dominicano, que es una de las razones de la Dirección General de Aduanas que sí, tanto... más recaudaciones, pero usted le pregunta al sector y la gente dice, no se siente que está agobiado por la aduana, Claro. se siente que le están dando servicio. Es que antes, por ejemplo, otra de las cosas que tengo que decir es la inversión de tecnología que hemos hecho sin que le cueste dinero al Estado. Cuando yo llegué a la Dirección de Aduana, la tecnología que se veía, las mercancías que se veían a través de tecnologías no intrusivas, eran apenas el 40%. Hoy más del 92% de la mercancía que entra al país la revisa rayos X. Eso quiere decir que ya hay mucho menos problemas que te abren el furgón, que lo tienen que ver los ojos, no. Es mucho más estandarizado el proceso. Eso elimina muchísima corrupción. ¿Y el rayo X te determina lo que hay en el furgón y las cantidades que hay en los furgones? Evidentemente, el rayo X no lo determina Porque aquí todo. hay muchos tigres, director. No, pero claro que sí. Yo siempre digo que después de que yo salga de aduana voy a tratar de escribir un libro que se va a llamar Anécdotas de la Dirección General de Aduana, porque la verdad es que somos creativos, lo tengo que admitir. Pero el rayo X te permite perfilar la carga mucho mejor. Te pesa la carga, o sea, te puede determinar el peso de la carga porque hay que subirlo a una plataforma. Ya el peso es un gran determinante, porque si tú dices que son colchones y son neveras, los colchones y la nevera no pesan lo mismo. Si tú dices que es agua Perrier o agua mineral, él no pesa igual que el alcohol. Entonces hay muchísimas maneras de tú determinar cosas. De la misma manera, los estupefacientes pesan de una manera. Si tú dices que es ropa y resulta que o sea, además, los colores térmicos que el rayo X ve también determina. Si tú dices que, por ejemplo, que son piezas de carro, pero que no son carro, y tú ves que, o sea, es mucho más, nunca, yo recuerdo mi primera reunión. Pero son muestras, ¿verdad? Pero mira, yo recuerdo mi primera reunión como director de aduana, que fue con los amigos que nos ayudan muchísimo, nuestros socios comerciales de los Estados Unidos, y hablábamos de muchísimas reformas que en ese momento se veían difíciles. O sea, cuando yo hablaba de 24 horas me decían loco. Cuando yo decía que íbamos a aprobar la Ley General de Aduana se reían de mí. Cuando yo decía que íbamos a instalar rayo X, nadie me creía, porque recuérdate que el rayo X tenía 20 años tratándose de instalar. Sí, pero había un puerto que sí, pero que solo el 40%. Pero no era todo. No, el 60 y pico por ciento no pasaba por rayo X. Porque acuérdate que teníamos un litigio en el puerto de Jaina, que tenía 20 y pico de años entre dos empresas, que una decía que tenía la concesión, otra decía que no podía, unos amigos de nosotros. Pero ¿qué nosotros logramos? Nosotros logramos hacer un arbitraje, juntamos a toda la parte de la mesa, pusimos al sector privado a comprar los rayos X porque le hicimos comprender que a ellos era que le beneficiaba, pusimos los rayos X y ahí están los rayos X. En Jaina se procesaban alrededor de 300 y pico de furgones diarios, hoy se pueden procesar más de 1000. Entonces eso quiere decir más agilidad para la economía. Eso quiere decir que si tú tienes algo en Colombia y lo quieres vender en Minnesota, tú lo puedes pasar por aquí con mucho mayor facilidad, lo cual nos daría empleo en zona franca, nos daría empleo en centro logístico, nos daría empleo en los transportistas, nos daría empleo en los puertos. Entonces, Luis Abinader y nosotros hemos comprendido que la logística es otra gran oportunidad para este país. Yo siempre hago este cuento Explique muchísimo. lo que es un hub logístico. Mira, yo siempre hago este cuento, Michelle, que es una historia que me toca muy personalmente. Yo tengo un hijo que estudia economía fuera del país y él ahora tiene que elegir a qué rama de la economía se va a lanzar. Y él me preguntaba, porque casualmente va a Oriente ahora a un tema, iba para Japón. Y yo le dije, trata de buscar algo que tiene que ver con logística, que tenga que ver con logística. Yo creo que el futuro de este país, así como cuando comenzaron los visionarios del turismo, a finales de los 70, a principios de los 80, que yo recuerdo una conversación que tuve con don Fran Rainieri una vez, que hablaba de Punta Cana, siendo yo un muchachito, y yo recuerdo que la gente se reía de él, porque para tú llegar a Punta Cana tenías que coger 8 horas de carretera, eso lo que era un valle de mosquitos y muchísimo calor, y ahí no había infraestructura. Miren lo que se ha convertido hoy. Yo creo que la logística en este país, en 15, en 20 años, será el principal renglón de negocio de nuestra sociedad. Porque es que tenemos todas las ventajas. Entonces, ¿qué es un hub logístico? Un hub logístico es un gran centro donde la mercancía llega, la mercancía es procesada y la mercancía es despachada. Mucha gente no entiende que muchos de los componentes, por ejemplo, a lo mejor esta corbata, a lo mejor este traje o estos zapatos,
En un sitio le ponen la suela, en otro sitio le ponen la hebilla, en otro sitio le ponen la caja, en otro sitio le ponen el paquete que va alrededor de la caja. Eso no se hace en el mismo sitio. Eso tiene que ensamblarse de manera diferente. Entonces, si tú tienes un lugar donde la ley te favorece, donde hay los incentivos correctos, donde hay seguridad jurídica, que está cerca de tus principales mercados, pero no solo eso, es que la República Dominicana, Michelle, tiene más conectividad aérea con Europa que Brasil, que Colombia, que Argentina, que Chile. O sea, tú puedes, ahora mismo, nosotros salimos de este estudio y llegamos más rápido a Europa que cualquiera que esté en Sao Paulo, cualquiera que esté en Brasilia, cualquiera que esté en Montevideo, cualquiera que esté en Buenos Aires, que salga de su oficina a montarse en un avión, tú y yo llegamos primero a Europa. ¿Y cuál es la transformación que tenemos que abrazar? Hace 50, 75, 100 años, la carga era marítima, porque los aviones todavía no eran usados para carga. Hoy en día, el 60% de la carga que se mueve por el mundo, el 60%, es a través de aviones de pasajeros. ¿Y cuál es el lugar en América Latina y el Caribe que más pasajeros recibe? República Dominicana. O sea, ya está ahí. Ya no, o sea, la infraestructura que nos ha regalado el desarrollo del turismo es la infraestructura que podemos usar para hacer de este país una potencia logística. Entonces, la República Dominicana tiene la oportunidad de hacer ese puente entre Sudamérica y Europa, entre Centroamérica y Europa, entre los Estados Unidos y Centroamérica y Sudamérica y viceversa. Y yo creo que en 20, 30, 40, 50 años, Michelle, la gente le va a reconocer al gobierno de Luis Abinader que fue el que sembró la logística como un eje estratégico en la economía dominicana. Y yo creo que esa, tu pregunta original fue de qué nos sentíamos más orgullosos. Y yo creo que haber logrado eso conjuntamente, con hasta el día de hoy, le pido a Papá Dios que me permita terminar así, sin tener un gran ruido de dificultades de las que se daban antes en los muelles, porque las aduanas son difíciles, son complicadas. No la dominicana, en toda parte del mundo. En toda parte del mundo. Yo le decía a los amigos estos de los Estados Unidos en mi primera reunión, que tú te montas en un avión y coges para Nueva York, y coges para Chicago, o para París, o para Madrid, o para Budapest, para cualquier ciudad del mundo, y tú sales caminando y si quieres comprar marihuana y quieres comprar cocaína, la compras. Lo cual te quiere decir que lamentablemente el crimen organizado es una realidad mundial, ¿eh? El crimen organizado no es un juego. Entonces nosotros estamos enfrentando el crimen organizado. Y lo estamos enfrentando con menos presupuesto, con menos tecnología que los grandes países del mundo. Sin embargo, la República Dominicana ha sido reconocida por la labor en conjunto que hemos hecho, los organismos de seguridad del Estado y las aduanas. Por ejemplo, anterior a nosotros, el promedio de hallazgos andaba por 3, 4 toneladas de estupefacientes. En el año 2022, que es el último año que tenemos conteo, fueron 30 toneladas. O sea, 3 a 30 toneladas. Y 10 veces más. O sea, una cosa que nos debe llamar la atención. Que una de las explicaciones a las que nosotros hemos llegado es el uso de la tecnología. Es que esos rayos X son un cuchillo con eso. Bien. Y el gran trabajo que ha hecho la DNCD, que no puedo dejar de mencionar contra el Almirante Ulloa. Pero aduana no es solamente eso, porque la gente no sabe lo que es contrabando de decir que tú estás trayendo una cosa y traer otra, el tema de los alcoholes, de los cigarrillos, eso es complejo. Mira, tú te quieres reír. Tú no ves ruido con eso, mira, o sea, realmente, y se confiscan más todos los días. No, pero eso no, mira, yo recuerdo, una de las primeras descubrimientos que yo hice, es que las computadoras de medio uso tienen un régimen arancelario diferente a las televisiones de lujo. Entonces habían unos simpáticos que declaraban todas las televisiones como la top usada. Y la verdad es que era difícil determinar una cosa entre la otra. Hasta que se los abrimos y cuando nosotros entrevistamos a los importadores, ellos nos dicen, no, fue un error en la declaración. Digo yo, cónchale, pero un día equivóquense a favor de aduana. O sea, no se equivoquen siempre en contra. Y esa es la lucha de todos los días. Por ejemplo, son muchísimas simplezas que parecen simplezas, pero que significan mucho dinero. Por ejemplo, la ropa usada está prohibida por razones sanitarias y por muchísimas otras cosas. Pero entonces te la empacan nuevecita, te la ponen en un paquete y entonces te la traen como nueva. Pero entonces no es nueva. Entonces tú determinar que no es nueva y determinar que... y eso pasa todos los días. Por ejemplo, los repuestos
La propiedad intelectual, que es otro dolor de cabeza. La propiedad intelectual. Sí, claro, porque te traen, por ejemplo, una cartera, por decirte algo, en los artículos de lujo, en las reformas arancelarias que vive el mundo de hoy, cada vez más se grava el lujo versus los artículos comunes. Entonces te traen 1000 carteras, pero esas 1000 carteras supuestamente son carteras Louis Vuitton, pero no te la declaran como Louis Vuitton, te la declaran como cualquier carterita, pero parecen Louis Vuitton, son Louis Vuitton, lo único es que son falsas porque son fabricadas en China o son fabricadas en algún sitio falso. Entonces descubrí primero que no son el artículo que dicen, después descubrí que son falsas, después incautarlas, después o sea, son una serie de... La gente no se imagina el submundo o el ecosistema que se produce alrededor de un puerto. Bien, usted habló de la propiedad intelectual y el otro día conversaba con alguien que me dijo, yo soy representante de unos pisos que son fabricados en China y esos pisos tienen una certificación especial. Correcto. Pero entonces, ¿qué pasa? Y soy el representante que parece que otros suplidores lo compran allá para como que va para otros países o para otros, se los venden. Y la pregunta no viene por el tema específico, sino cómo usted se hace con lo que es la apertura de los mercados, los acuerdos internacionales para que ya no hay distribuidores exclusivos ni nada de eso. Pero por otro lado, hay gente que tiene sus derechos y su registro de marca. Mira, la consultoría jurídica de aduanas y el Departamento de Propiedad Intelectual de Aduanas y el Departamento de Fiscalización de Aduanas, son 3 departamentos que están los 3 dirigidos por profesionales de mucho nivel, algunos de ellos gente de carrera de 20, 30 años en las aduanas. Ese es el trabajo de ellos todos los días, discernir lícito comercio versus el comercio desleal. El comercio que evidentemente viola acuerdos comerciales, viola representaciones comerciales, y eso es parte de nuestro trabajo día a día. Y yo te puedo decir que los índices están ahí. Cuando uno va a medir cualquier resultado económico, y las aduanas son un instrumento de administración de la economía dominicana, hay que ir a las estadísticas. Los hallazgos, así como ha pasado con los ilícitos, también en estos temas del contrabando, de las subvaluaciones, tenemos estadísticas muy favorables. Ahora bien, cada vez más hay que integrar el sistema de corrección. Nosotros recientemente, por primera vez, hemos hecho unas fiscalizaciones conjuntas con la Dirección General de Impuestos Internos, que antes las dos instituciones no siempre se comunicaban y eso permitía un valle por el cual se podían colar cosas. Porque el gran problema no es... Además, ustedes recaudan el ITEVI. Correcto. Entonces, pero el gran problema no es cuánto tú se lo declares a aduana. Porque si tú se lo declaras a aduana en 5, pero cuando lo vende a 50, se lo declara a la DGI, tú como quieras vas a pagar el impuesto de 5 a 50. Ahora, si tú lo declaras en 5 en aduana y después no lo pagas en DGI, ahí está la evasión. Entonces, por eso nosotros, con la data que tenemos en aduana de que entraron tanto plato o entraron tanto piso, o lo trajo Michelle Jacín por tal puerto, enlazado con DGI, que por primera vez estamos reforzando eso, y estamos haciendo fiscalizaciones con equipos de DGI y equipos de DGA, nuestro hermano y gran amigo Luis Valdés, hemos estado trabajando juntamente y lo hemos anunciado, porque también lo que nosotros queremos no es perseguir a nadie. O sea, el objetivo de la Dirección General de Aduana no es ser policía. Los organismos de seguridad del Estado tampan su asunto. Por eso, por ejemplo, a mí tú nunca me has visto, ni me va a ver nunca en una foto de que con un hallazgo de droga, o de que en una foto de que yo trato de evitar la parte de seguridad de la institución que dirijo, porque respeto muchísimo a los profesionales que se juegan la vida en eso. Que nosotros la estamos jugando también, pero ellos se la juegan todo el tiempo. Entonces yo respeto mucho y por eso felicito constantemente la labor de la DNCD, la labor del DNI, la labor del Ministerio de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y esto es lo que nosotros queremos disuadir. La gente tiene que entender que ya es más barato pagar impuestos que no pagarlo. Porque si tú no lo pagas los impuestos, bueno, hoy te fue bien, mañana te va bien, pasado te va bien, pero el día que te agarran, y no es que si te van a agarrar, es cuando te agarren. Porque es imposible ya en la economía moderna manejar dinero
de una manera que no deje rastros. O sea, ya no vivimos en la era del efectivo, ya tú no puedes tener dinero en efectivo debajo de un colchón. Entonces, cuando lo llevas a un banco, cuando compras una casa, o sea, el dinero va a brotar. Y cuando el dinero brote y tú no tengas un historial fiscal detrás de ese dinero, eres reo de lavado de activos, eres reo de malversación, eres reo de prevaricación, eres reo de enriquecimiento ilícito. Entonces ya no tiene sentido evadir. Que no era el caso hace 20, hace 15, hace 10, hace X años, podía tener sentido. Hoy no tiene sentido. Porque no vas a poder usar no vas a poder usar lo que te ganas, porque vas a tener problemas. Entonces, yo creo que esa es la principal forma de luchar contra el contrabando y contra la evasión. Siempre quedará una mínima parte, nunca vamos a eliminar el crimen al 0%, nunca vamos a eliminar la evasión al 0%, pero lo que ha demostrado la gestión en la que nosotros hemos estado en aduana y la que dirige Luis a nivel general, el presidente Abinader, es que este país ha dado un giro a la transparencia. Ha dado un giro a la transparencia, eso es innegable. ¿A que somos perfectos? ¿A que no nos equivocamos? Bueno, claro que no, claro que no. Ahora, el proceso hacia la transparencia que ha dado la economía dominicana es innegable. Y te lo dicen los mismos empresarios que van a mi despacho constantemente, y yo trato de recibir o de escuchar a todo el contribuyente que pueda, porque creo que la labor de aduana es facilitar el comercio, no es complicar el comercio. Y ellos te dicen, cónchale, antes se hacía así, antes podíamos hacer esto, pero es que ahora ya no es lo mismo, porque es que tú te vas del tropezón, quizás no te lo da en el primer inning, pero te lo va a dar en el séptimo, octavo inning seguro. Usted mencionó la ley, yo creo que es un gran paso la Ley General de Aduanas, y habla mucho de la tecnología, y se refiere al tema de los rayos X. Hay dos aplicaciones más. Mencionó también la integración tecnológica con la Dirección de Impuestos Internos, que es tecnológico. Ahí parece que un software que ustedes o lo han adquirido o lo han perfeccionado, es el software que usamos los usuarios del sistema, que también parece que tiene unas aplicaciones que son sencillos de usar colateralmente. Esa parte complementa todo eso y ya eso está en ejecución. Sí, primero, el objetivo ha sido abrazar los procesos de vanguardia tecnológica que ahorran tiempo, dinero y que son mucho menos complicados. Por ejemplo, tenemos por primera vez un BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior. Por primera vez sus usuarios tienen un WhatsApp directo por el que pueden interactuar con los funcionarios de BUCE y preguntar el proceso de la permisología que tiene su importación. Porque hay importaciones que te requieren un permiso de agricultura o de salud pública o de medio ambiente. Entonces, ahí tú lo puedes interactuar. Además, hemos introducido lo que se llama la inteligencia artificial a ese software que dice que nos perfila la carga peligrosa. Y por eso hemos podido reducir el tiempo en despacho porque revisamos menos con más efectividad. O sea, la carga se perfila de dónde viene, quién es el importador, cómo es que se declara la carga, porque... O sea, si no es tradicional. Si no es tradicional, de dónde viene, quién la declara, cómo la declara. Entonces, de esa manera, uno perfila mejor la carga. Y el último paso, que todavía no lo hemos concluido, que estamos en eso ahora, es que estamos en medio de una licitación internacional para ya renovar el sistema integrado de gestión aduanera, que es lo que se conoce popularmente como el SIGA, que fue adquirido por el país en el año 2005 y que nosotros le hemos hecho muchísimas mejoras, como lo que te dije de la inteligencia artificial, y que le hemos dado, lo hemos actualizado. Pero ahora queremos hacerlo nuevo completamente. Entonces en ese proceso estamos ahora, ya estamos en la fase final de adjudicar la licitación y cuando eso pase, entonces ya hay yo siempre digo, en estos días que hubo rumores de cambio y que algunos amigos tuyos me preguntaban si yo iba a aspirar o no iba a aspirar, yo decía que yo quisiera terminar la gestión que Dios y el presidente Abinader pusieron a mi cargo en aduana con ese último hito, que es renovando el sistema operativo de aduana, y eso todavía me faltan unos meses para eso. Entonces vamos a ver si podemos que no lograr. Lo manden todavía en estos días. Exactamente. Bien, eso era alguien que no quería que usted hiciera campaña. Mire, en el caso de la Dirección General de Aduanas, uno ve tantas cosas, inclusive usted menciona el tema del sistema. El otro día nos llamaron unas personas diciendo que alguien traía mercancías a nombre de ellos
Inclusive lo hicieron accionistas de compañía que ellos no sabían que lo eran. Entonces, para cuando si lo agarraban, tú encontrabas el producto y no sabías quién era el destinatario final porque cogían una cédula cualquiera del sistema y ponían que ese era el que traía la mercancía. Mira. Sobre todo con los couriers se da mucho eso. Esa es la parte que la legislación nueva y los reglamentos no han ayudado a arreglar. Mira, cuando las importaciones y las exportaciones del país eran reguladas por una ley de 1942, ¿y qué tú podías pretender? En 1942 no había fax, no había ni televisión en este país. Y esa era la legislación aduanera, entonces imagínate tú. Ahora, con una legislación ya del 2021 y con unos reglamentos del 22 y del 23, pero más importante, con una actividad regulatoria constante, porque no es solo la ley, es que la Dirección General de Aduana la hemos convertido en un cuerpo vivo, con un grupo de profesionales, juristas, economistas, técnicos, que están todo el tiempo ajustando cualquier cosa que los reglamentos necesiten, que lo hemos hecho abierto, porque no ha sido lo que nos ha dado la gana a nosotros, sino que nosotros hemos consultado a todos los organismos y todos los gremios que conviven en el comercio. Entonces ya muchas de esas cosas se han ido corrigiendo. Mira, yo me río, mira lo que es gobernar en la era de las redes sociales. Yo tengo, el jueves o el viernes de la semana anterior, me mandan, yo tengo un grupo de los que nos graduamos en la universidad, de la promoción de abogados, yo tengo un grupo ahí de WhatsApp, y yo veo que sube un compañero de clase mío, me dice, yo mira esto, y ponen, mafia tremenda en Aeropuerto de las Américas, te piden video de tu identidad personal, y cuando yo veo quién pone eso, es una compañera de clase mía que se graduó de abogada conmigo, mi querida amiga Clarisa, digo el nombre de ella para calentarla por aquí. Y llamo a Clarisa y le digo, Clarisa, pero ¿y por qué tú subes eso a las redes? ¿Por qué tú no me llamas por teléfono? Dice, no, yo lo que pasa es que subieron me pidieron un video con mi identidad personal de la compra. Digo yo, eso está raro, porque tu identidad personal es privada. Llamo al gerente de Correo Expreso y le pregunto, me dice, no, director, no fuimos nosotros, fue el correo privado que le pidió eso a ella, porque en la factura que nos llegó a nosotros, el tema dice $350. Si es menor de $200 no paga impuestos. Si es mayor de $200 paga impuestos. Entonces, cuando aduana ve una factura que dice $350, le dice a UPS, EPS, al que sea, ¿no? Le dice, mira, esta factura son $350, ¿dónde están mis impuestos? Entonces, el courier privado tiene que decir, oye, no lo voy a pagar yo el impuesto, tiene que pagarlo el dueño de la mercancía. Entonces, el courier privado había llamado a la destinataria, que era mi amiga, y mi amiga sorprendida y molesta porque ella no sabía que por encima, o sea, parece que ella no sabía que después de $200 hay que pagar un ITEVI, hay que pagar una cosa. Y después yo se lo explico y nos estábamos riendo, y le digo yo, pero muchacha, bájame eso de las redes, porque eso se convierte viral en 10 minutos y está todo el mundo llamándome. Entonces, fíjate cómo hay que estar arriba de cada detalle. Porque un paquete, ¿tú sabes cuántos paquetes se reciben al día? O sea, nosotros procesamos más de 1000 furgones. O sea, ¿Al día? Claro, más de 1000 furgones al día, que son los grandes. Pero ¿Y cuántos furgones que recibe nuestro país? Porque a mí me dicen aquí que solamente a veces en un solo muelle están hablando de 200 y 300 contenedores por día. Es correcto. O sea, entre Caucedo y Jaina, que son los dos principales, se puede recibir en un día 800 furgones. 500 en uno, 300 en otro, 400 en uno, 400 en el otro. Pero más importante que eso, cada paquete, o sea, que yo lo sé porque yo no compro mucho por internet, a veces he comprado algunos libros, pero sí tengo gente alrededor que compran de todo por internet. Y hay gente que compra unos zapatos y los zapatos le llegan solitos, la caja de zapatos le llega. Entonces eso es constante, eso, ¿entiendes? Entonces fíjate como que una gente tenga una confusión de lo que sea, y esa confusión ya te genera un tema de redes, que te genera un asunto de comunicaciones, que tú tienes que estar arriba de eso. Bien, director, vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar un poquito ya del Partido Revolucionario Moderno y de la gestión. Ya tienen 3 años de gobierno, usted es parte, recuerdo los programas que hacía, Aquí venía que veníamos en la campaña y todo lo que usted se involucró en este proceso para la parte política. Háblenos de cómo se siente con estos 3 años de gestión, no del presidente, que vamos a hablar en un momentico, sino de la estructura, que es un partido que usted sabe que es un partido que se conformó rápido, que no tenía experiencia, aunque tenía mucha gente que vienen de esa estructura.
¿Cómo se siente con la gestión y sobre todo cómo han manejado el tema de la transparencia? Mira, Michelle, a mí me apasiona ese tema por una razón. Yo soy fundador del día 01 del Partido Revolucionario Moderno y soy su secretario nacional de finanzas también desde sus primeros días. Y soy miembro de la dirección ejecutiva de las 3 que ha habido. Hemos tenido 3 direcciones ejecutivas y yo he estado en las 3. O sea que conozco el proceso desde cuando la gente se reía de nosotros. Yo mismo recuerdo mucho una nota muy jocosa, que es cuando se le ocurre, al primero que yo se lo oí fue a don Hugo Tolentino Dipe, en paz descanse, que en una reunión de lo que era la corriente mayoritaria, que nos reuníamos en el Instituto José Francisco Peña Gómez, que estaba en la Bolívar frente a la Universidad Católica, yo recuerdo que él dijo, vámonos del PRD, y yo recuerdo haber dicho, pues don Hugo se volvió loco. Yo recuerdo haber dicho, pues don Hugo se volvió loco. Y después Luis se montó en esa idea, yo era del equipo de Luis, y yo recuerdo que Luis discutíamos, y al final yo recuerdo una nota jocosa, yo le dije una noche, estábamos en su casa, yo le dije, mira, yo creo que nos vamos a jorobar, esa no fue la palabra que usé. Sí, sí. Yo creo que nos vamos a jorobar, porque esto es una locura, pero yo me voy a jorobar contigo. Pero te lo quiero decir, que yo creo que nos vamos a joder. Digo, perdón. Sí. Y yo me río porque la verdad es que yo estaba muy renuente a la fundación del partido. Yo quería que nosotros superáramos el problema que teníamos con Miguel Vargas. Y yo entendía que generacionalmente, tanto Luis como yo, podíamos esperar que Miguel, como en efecto pasó, pasara a tener menos relevancia. Pero así comenzamos. Y mira, ver lo que hemos logrado en estos 3 años de gobierno, después de esa lucha tan incierta, tan difícil, donde la gente se reía de nosotros. Yo recuerdo que como secretario de Finanzas, a veces yo llamaba a la gente y me mandaban 2,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos. Oye, ¿cómo se construyó ese partido? Que no teníamos locales. Acuérdate que heredamos lo que era la Alianza Social Demócrata, sí, que era el partido, un presupuesto muy reducido. Que era el partido de la Abinader. Entonces, cuando nosotros todos llegamos, no tenemos local en Santiago, no tenemos local en Higüey, no tenemos local en San Pedro, y eso tuvo que irse construyendo. Y es ahí donde está la fortaleza del PRM. De que el PRM fue un partido que se construyó con nada, por un espíritu de lucha, por un espíritu de salvar esta democracia. Recuérdate que yo fui de los abogados que luchó por el PRD en el Tribunal Superior Electoral, que yo recuerdo que nos metieron más de 30 sentencias, Michelle. O sea, era que tú ibas y argumentabas un día que era rojo y te decían que no era rojo. Y después tú ibas al otro día y decías, ok, no es rojo, pero vámonos con el negro. Y te decían, no es negro tampoco. Y te decían, pero ven acá. Entonces, este país llegó un momento donde la justicia, el poder electoral, el poder municipal, el congresional, el ejecutivo, los empresarios estaban de un solo lado. Y contra eso se fundó el PRM y conquistó el poder en 5 años. Eso es para que todos entendamos cómo esta sociedad tiene la habilidad de cambiar. Y yo le digo mucho a mis compañeros que nuestra experiencia es lo que hoy nos debe llamar la atención. Porque hoy nosotros tenemos mayoría. No tenemos una mayoría como la tenían nuestros colegas de otras organizaciones políticas, porque nosotros no hemos interferido en la justicia. Nosotros no hemos interferido en el órgano electoral. Mira la situación que tenemos en la Cámara de Cuentas y no interferimos tampoco. O sea, nosotros hemos dejado que los poderes el primer presidente democrático de este país que se quita poder es Luis Abinader. Entonces, nosotros no ejercemos el poder que ejercían nuestros antecesores, pero tenemos mucho poder, no lo podemos negar, tenemos una mayoría importante y manejamos las cámaras legislativas. Y yo le digo mucho a mis compañeros, señores, miren cómo el PLD se devoronó en 1 año y medio. En el 2017, en el 2018, nadie creía que nosotros íbamos a ganar las elecciones, nadie creía eso. Sin embargo, en el 2020 sacábamos un 52% del electorado y Luis era presidente. 3 años después, nosotros tenemos logros fundamentales que nadie nos puede quitar. O sea, el país de más crecimiento económico de América Latina y el Caribe es República Dominicana. Punto y se acabó. Un reconocimiento que se hace la Organización Mundial de la Salud porque salimos de la pandemia con notas sobresalientes. La recuperación del turismo, lo que ha hecho el gabinete turístico, donde está el presidente Abinader, mi hermano David Collado, y los funcionarios del IDAC, los funcionarios de aeroportuaria, porque es un conjunto de funcionarios, donde también está aduana, miembro de ese gabinete turístico. O sea, somos el ejemplo de cómo recuperar el turismo. O sea, en medio de la pandemia trajimos pasajeros para una media isla, con Haití al lado, con muchísima precariedad, y trajimos a la gente. Pero no solo la Organización Mundial del Turismo, la Organización Internacional del Trabajo
por la gestión que se ha hecho. Este es el único país que ha subido salario 3 veces después de la pandemia. Pero además, la estabilidad económica. El peso dominicano se ha apreciado. Eso no ha pasado en ningún otro sitio. O sea, Panamá, su economía con el dólar. Ecuador, su economía con el dólar. Pero tú coges para Colombia una inflación y un disparo de la moneda que no lo puede, que los mismos colombianos que vienen todos para acá te lo dicen. Para no hablarte de Argentina, para no hablarte de la situación brasileña, que ahora con la llegada de Lula ha tenido algún nivel de estabilización, pero que antes de Lula había un proceso inflacionario importante. En la República Dominicana, la inflación, que la vi casualmente hace 2 o 3 días, estuve con el ministro de Hacienda revisando algunas cosas, la inflación ya está en un 4% en República Dominicana. O sea, hemos podido contener ese proceso inflacionario, pero al mismo tiempo, ejes estratégicos de este país. No había habido un gobierno democrático que invirtiera en el sur como hemos invertido. Lo que Luis Abinader está haciendo en Pedernales, que nadie nos puede acusar de que eso es política, porque en Pedernales votan 3 gente. Y sin embargo, la inversión que está haciendo este gobierno en Pedernales, por encima de los 70, 80 mil millones de pesos, solamente en estos 2 años, te demuestra que hay una visión estratégica de lograr que el país se desarrolle horizontalmente. ¿Cómo había sido la visión estratégica de los anteriores presidentes? Santiago y Santo Domingo. Y lo que se pudo hacer con el sector privado en Higüey y Punta Cana. Pero no, aquí hay un deseo de un gobierno de decir, no, vamos a Pedernales, vamos a revitalizar el sur. Por ejemplo, lo que se ha hecho en Manzanillo, que es la otra parte norte del país. Por primera vez las Fuerzas Armadas hemos comprado helicópteros. Señores, a nosotros Dios nos libre, se nos encalla un crucero y tenemos que llamar a Puerto Rico para que venga a salvar a los turistas, o tenemos que llamar a Estados Unidos, pero ya nosotros compramos 8 helicópteros modernos. Estamos haciendo un muro en la frontera. Aquí yo me río. Aquí hay gente que ataca a Luis Abinader en el tema haitiano. Y yo digo, pero señores, pero guárdense un chin. Ustedes duraron 20 años en el gobierno, ni compraron helicópteros, ni compraron material de seguridad para la frontera, ni le subieron los sueldos a los guardias, ni emitieron el reglamento de migración. Es muy bueno venir aquí a televisión a hablar del problema haitiano, pero Luis Abinader se ha dedicado a ese problema como ningún presidente. Aquí no ha habido, mire, cuando yo fui a Washington, que fui 5 días en misión oficial como director de aduana, y antes de irme voy a hablar con el presidente Abinader y le digo, mire presidente, voy a esto. Y él me dice, ¿te falta algo? Yo me asusto, yo creo que un boche me va a echar. Y me dice, donde quiera que tú veas a un funcionario del gobierno de Estados Unidos, háblale de Haití. Y digo yo, bueno, pero que eso no está en mi tema, presidente. Pero tú trabajas para ellos, yo trabajo para mí. Así mismo me dijo. Yo no se preocupe, yo nada más voy a hablar de Haití. Y donde quiera que yo fui, en Washington, cuando yo terminaba, decía, mire, yo le quiero decir otra cosa. Por favor, tengan en cuenta esto. Y ese discurso lo tienen todos los funcionarios dominicanos, aunque vayan a representarnos a un asunto de deporte de una lucha de taekwondo. O sea, el tema haitiano se ha convertido en el eje de la política exterior dominicana. Y comienza a verse los frutos. Entonces, un presidente que tiene esta gestión, que tiene estos haberes, con un partido político que está unido, que tiene un propósito, que tiene figura de relevo. O sea, yo a veces le digo a los amigos de la oposición que los respeto. Yo no soy de la gente que cree que porque yo soy de un equipo y tú eres de otro, yo soy perfecto y tú eres terrible. No, hay gente buena en todas partes. Y yo, tanto con Abel Martínez, con quien tengo una relación de amistad, como con el presidente Fernández, que también tengo una muy buena relación, los creo a ambos, gente que tiene todo el derecho del mundo a competir y a trabajar. Ahora, lo que yo digo es que el PRM ha logrado algo que todavía la oposición no logra, que es que en el PRM hay un liderazgo regional sólido, hay un liderazgo emergente sólido, que si nosotros aprendemos a manejar nuestras contradicciones, el PRM puede ser una verdadera cantera de liderazgos para todo el país, para seguir con este proceso de transparencia, de inversión en el sector privado, porque Luis Abinader también ha traído un cambio filosófico. Nosotros todos crecimos pensando en un Estado que todo lo podía. Aquí hay gente que si que quería una beca para estudiar afuera, pensaba en el Estado. Que todo el muchacho joven que se graduaba de la universidad quería el Estado a trabajar. Nosotros hemos tratado de priorizar de que el Estado no es la solución a todos los problemas. El Estado es la solución a muchos problemas y debe no crearlos. Pero hay que tratar de lograr que nuestra sociedad solucione sus problemas
a través de su emprendimiento, a través de su empoderamiento. O sea, el empoderamiento que le hemos dado, por ejemplo, a la mujer, que le hemos dado a la juventud. Todas las gobernadoras del país son dirigentes políticas o dirigentes comunitarias muy importantes, y todas son mujeres. Hay muchísimas, por ejemplo, en los planes sociales de la presidencia, en su gran medida, el único hombre que tenemos ahí es a Tony, todas las demás son mujeres. Entonces, pero así tú vas, por ejemplo, a los principales cargos importantes en el Ministerio de Salud Pública, en la misma Dirección General de Aduana. Tú te pones a ver recursos humanos, fiscalización, en la jurídica, en muchísimos sitios donde quiera. Se respetó todo eso. Sí, ha habido una verdadera apertura hacia la juventud y a las mujeres, como no lo había habido en la sociedad dominicana. Bien, ya estamos en un año electoral, ya se le puede decir yayo. Sí, yayo siempre. Yo voy a ser yayo hasta el día que me muera, bien, director de aduana bien. Son unos días. El presidente de la República todavía dice que si va, que si no va, que si lo va a anunciar el 16, no todo eso. ¿Cómo están los números? ¿Cómo ustedes ven la candidatura del presidente? Todo el mundo sabe que es obligatoria del presidente de la República su repostulación. ¿Y cómo van esos indicadores para este proceso? Ese ánimo que se debe de marcar o de iniciar en los próximos días. Mira, Michelle, yo no soy vocero del presidente Abinader. Y la verdad es que él a mí no me ha dicho que va. Y él, las veces que hemos conversado del tema, yo entiendo su proceso de reflexión. O sea, ser presidente de la República, ser, en mi caso, director de aduana, te drena de una manera. Es un gran sacrificio. La gente todavía percibe el poder como algo de privilegio. Hermano, ¿hasta dónde yo me parqueo? Me puede generar un problema a mí. Entonces, el poder genera muchísimas dificultades, además de que te aleja de tu familia, de tus hijos, de la gente que tú más quieres, no tienes hay decisiones personales que tú las quieres tomar y no las puedes tomar, quieres hacer una inversión, quieres lo que tú quieras, no lo puedes hacer, porque tú estás consagrado al servicio público. Ni siquiera la gente que tiene una buena posición como empresarios o como profesionales, antes de eso, pueden meter, todo hay que tener. Yo digo riendo, hermano, mira, yo digo riendo. Yo trabajo el triple y gano la mitad. Y cuidado si gano menos de la mitad. Y cuando yo era un abogado privado, donde yo era un abogado privado a las 5 de la tarde los viernes, ya yo era un hombre libre. Los domingos en la tarde a veces puedo yo ponerme a leer un libro, ver una serie. ¿O a politiquear? A una serie. No, porque si te digo domingo en la tarde, porque en la mañana politiqueé. Pero la verdad es que es muy difícil y además este constante bombardeo de que cualquiera juega con tu moral, óyeme, yo recuerdo cuando se graduó una de las hijas del presidente, todo lo que él tuvo que hacer para irse un día y medio a Nueva York a eso. Un día y medio fue que se fue. Y tú no te imaginas todo lo que hubo que armar para eso. Entonces él tiene su proceso. No, y después le dijeron que hasta porque no estudió en su universidad. Exactamente. Como que es palos y boga y palos y boga. Ahora, yo conozco al hoy presidente hace más de 25 años. Y yo creo que su pasión por servir, su pasión por servir, lo va a llevar a repostularse. Y yo estoy muy convencido de que el Partido Revolucionario Moderno va a ganar las elecciones, porque el ciclo de cambio que comenzó el 16 de agosto del 2020, todavía le faltan muchas cosas por completar. Y este país lo siente. Aún los que nos critican, aún los que se desesperan con nosotros, saben que la mejor oferta electoral que tiene este país, por mucho, es el PRM y Luis Abinader. Y yo estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones mucho más holgadamente de lo que la ganamos en el 20. Y vamos a trabajar para eso día y noche, no le quepa la menor duda a nadie. Las otras posiciones municipales y congresuales, ¿cómo ve el partido? Somos la única organización política que estamos haciendo primaria en muchísimos sitios. O sea, le estamos dando oportunidad a la gente a votar. Tenemos liderazgos regionales muy fuertes. Por ejemplo, aquí en la capital, Carolina, decida ella postularse o no, es una figura tan fundamental que yo creo que nos garantiza la plaza. Y la vamos a ganar. En Santiago tenemos una potencia importante, en Ulises. En Higüey tenemos a Cholitín, que es el alcalde actual de Higüey. En San Cristóbal tenemos una fuerza importante en el señor Montaz. Y así te estoy hablando de las principales ciudades, porque no me voy a entender. Con la senaduría, yo creo que va a mantener la mayoría del Senado
no va a ser complicado. Porque al final del día hay un voto de acompañamiento con Luis. Y ese voto de acompañamiento con Luis, las municipales son primero, por eso el liderazgo municipal se va a evaluar de una manera más independiente. Pero los senadores y los diputados van a las presidenciales. Entonces ahí el liderazgo de Luis va a pesar mucho. Y en las municipales, el PRM tiene la estructura más importante en el país. Tú lo ves en las encuestas. En las encuestas el PRM nunca baja de un 42, 43, 45 como partido, porque Luis anda pegándose casi del 60 ya, entre 55 y 60 cuando tú le sacas los indecisos. Porque hay mucha gente que me dice, Yayo, pero la encuesta dice 52, dice 53. Yo le digo, sí, porque la encuesta misma te dice que hay un 8 o 9% de indecisos. Cuando tú sacas los indecisos, porque los indecisos la Junta no la cuenta. Si tú te quedas en tu casa y no votaste, la Junta no te cuenta a ti. Entonces hay que prorratear los indecisos. Cuando tú prorrateas los indecisos, el puntaje de Luis sube. Entonces Luis está 10, 12 puntos por encima del partido. Pero el partido a su vez está 20, 15 puntos por encima de su más cercano adversario. Entonces yo creo que los amigos del Partido de la Liberación Dominicana tienen mayores posibilidades municipales, porque tienen una estructura todavía más fuerte. La fuerza del pueblo, que quizá tiene, mira la contradicción, la fuerza del pueblo puede tener mayor proyección presidencial, porque nadie puede negar el liderazgo de Leonel Fernández en este país. Yo no voy a la televisión a reírme de la gente. Ahora bien, Leonel tiene un liderazgo importante a nivel presidencial, pero no tiene la estructura partidaria. Abel está construyendo su liderazgo, pero sí tiene la estructura. Entonces, la verdad es que Luis Abinader va a seguir siendo presidente de la República. Que tiene un rechazo importante también. Yo creo, mira, a mí nunca me gusta hablar en negativo de nadie. Y mis adversarios tienen sus problemas que tienen que ellos resolverlo. Yo lo que estoy convencido de que Luis Abinader va a seguir siendo presidente y de que el PRM sigue proyectando las figuras de relevo político en este país más importantes con las que contamos. Hay que seguir trabajando, hay que hacerlo con humildad, hay que corregir lo que no esté bien, hay que oír a la gente, hay que seguir viendo de qué manera uno puede incorporar a esta visión de gobierno a la gran mayoría de gente. Pero a mí no me cabe la menor duda de que el PRM va a seguir gobernando en las elecciones del 2024. Director, gracias. A ustedes. Bien. Agradecemos a Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, estar con nosotros en el día de hoy en Síntesis y a ustedes por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis.